Voy a continuar I'm going to continue con la serie que empecé hace unas semanas atrás, with the series that I started a few weeks back, titulada La Unidad. titled Unity. Quiero decirle I want to tell you que esta serie that this series, el Señor la puso en mi corazón. the Lord placed it in my heart. Créame, hermano, Believe me, brother, yo no quería hablar de este tema, I did not want to speak about this topic porque hay otros temas que me gustan más because there are other topics that I like more, y yo le estaba sacando la vuelta a este tema, and I was taking the turn from this topic. pero el Señor me habló But the Lord spoke to y me, lo tuve que hacer por dirección del Espíritu Santo. and I had to do it to be directed by the Holy Spirit. Tengo otras series, muchas series. I have many more, a lot more series. Por años he venido enseñando en series, For years I've been teaching in series. pero el Señor me habló acerca de la unidad. But the Lord spoke to me regarding unity. Creo que para lograr todo lo que queremos lograr, I believe in order to reach everything we want to accomplish, necesitamos el ingrediente secreto, we need that secret ingredient, que es la unidad. that is unity. Si no hay unidad, If there's no unity, no podremos alcanzar we're not be able to reach todo lo que hemos planeado alcanzar. everything we have planned to Pero reach. si hay unidad, But if there's unity, créame que lo vamos a alcanzar believe me, we're going to be able to y accomplish vamos a it. sobrepasar And we're going to go over todo it. lo que el Padre ha dicho para nosotros. Everything the Lord has said upon our lives. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dígame amén, por favor. Say amen, please. Ok. Entonces voy a continuar con la serie La Unidad. So I'm going to continue with the series Unity. Estoy poniendo un tipo fundamento I'm placing a fundamental para en here las siguientes semanas empezar a construir. for the following weeks in order to construct. El día de hoy Today, voy a estar enseñando bajo el tema I'm going to be speaking about the topic, lo opuesto a la unidad. the opposite of unity. La primera lección que di, The first lesson I gave, le hablé del origen de la unidad. I spoke about the origin of unity. Y aprendimos que la unidad And we learned that unity, se originó en Dios. it was originated in God. Aprendimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo We learned that the Father, the Son, and the Holy Spirit modelan la perfecta unidad. model the perfect unity. Parte del ADN de Dios es la unidad. Part of God's DNA is Y unity. creo que todos entendemos eso. And I believe we all understand this. Pero hoy voy a hablar de lo que es lo opuesto a la unidad. But today I'm going to speak about what's the opposite of unity. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque creo Because I believe que si vamos a estudiar that detalladamente if we're going to study in detail lo que es la unidad, of what is unity, también tenemos que estudiar lo opuesto a la unidad. we also need to study the opposite of unity. Entonces, el tema de hoy, So the topic for today, lo opuesto a la unidad. the opposite of unity. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Qué es lo opuesto a la unidad? What is the opposite of unity? Voy a enseñar el día de hoy. Todo el que pueda tomar notas, hágalo. I'm going to be teaching today. If you can take notes, please do so. ¿Qué es lo opuesto a la unidad? What is the opposite of unity? La división. It's the division. Ahora, ¿qué es una división? What is a division? Escuche esto. Listen to this. La división Division. es una palabra, It is a word, o división es una palabra or division is a word compuesta de dos palabras. composed of two words. La primera palabra The first word es di, is die. que quiere decir diverso, It's diverse, different, y visión. and vision. Esa es la segunda palabra, That is the second word, que significa un punto de vista. which means the point of view. Entonces, la división So division, tiene que ver it has to do con dos visiones diversas with two diverse visions o diversos puntos de vista. or diverse point of views. En todo lugar In every place donde hay dos visiones where there are two visions o dos puntos de vista diferentes, or two point of views that are different, hay una división. there is a division. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone's here. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it once again. En todo lugar In every place donde hay dos puntos de vista diferentes, where there are two point of views that are different, existe una división. a division exists. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Escúcheme bien. Listen carefully. La división Division no solamente pasa en las iglesias. not only happens in the church, Esto también pasa en las casas, en los hogares. this also happens in the homes, Esto también pasa en las familias. in the families. Cuando un matrimonio When a marriage no se pone de acuerdo does not get united y no hay una sola visión, and there's only one vision, hay división en la casa. there is division in the house. Y la división no nos conviene por ningún motivo. And division is not good for us. Necesitamos echar fuera la división, We need to cast out porque division Dios no nos ha llamado a estar en división. because God does not call us to be in Dios nos division. ha llamado a estar en unidad. God has called us
us to be in Alguien que le unity. pueda dar un aplauso al Señor. Can someone give a round of applause to the Dije, Lord? Dios nos ha llamado a estar en unidad. God has called us to be in unity. Entonces, escuche esto. So listen to this. Todo el tiempo que Dios va a hacer algo en la tierra, Each time the Lord is going to do something on earth, no puede levantar dos cabezas, He cannot rise two heads, ni tres cabezas, or three, ni cuatro cabezas. nor four. Tiene que levantar una cabeza, He has to lift up one. porque es en la cabeza donde Dios deposita la visión, Because it is in the head where He deposits the vision. para que aquello que está levantando pueda tener éxito, Wherever that He is rising could be successful, pueda caminar, pueda avanzar. could walk, could advance. No puede haber dos visiones, There cannot be two visions. no puede haber tres visiones, There cannot be three visions. tiene que haber una sola visión. There's only has to be Y one. en esta casa le tengo buenas And in noticias. this house I have good Tenemos news. una visión. We have one vision. Diga, tenemos una visión. Say it, we have one Y la vision. visión es muy específica. And the vision is very specific. No sé cuántos han escuchado este tipo de personas How many have heard this kind of people? que cuando se unen a un ministerio When they unite to a ministry, dicen, no, es que en la otra iglesia lo hacíamos así. they say, oh, in the other church we used to do it this way. En realidad no importa cómo lo hacían allá, In reality, it doesn't matter how you did porque it el there. pastor de allá tenía una visión diferente The al pastor pastor de over there had acá. a different vision than the pastor Usted here. tiene que entender algo: cuando usted renuncia a una casa y se une a otra, You need to understand when you renounce to a house and you tiene que unite to another. renunciar a la visión de ese pastor You need to renounce to the y vision of tiene that que pastor. agarrar la visión del nuevo pastor. And you need Alguien to grab dígame onto the amén. vision of the pastor that you Alguien united. dígame amén. Can someone say amen? Escúcheme bien. Listen carefully. En esta casa hay una visión. In this house there is a vision. No hay dos visiones. There's no two visions. No hay tres visiones. There's no three. No hay tres opiniones. There's no three opinions. Hay una sola opinión. There's only one opinion. Una sola visión. Only one vision. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Creo con todo mi corazón I believe with all my heart que el enemigo principal that the main enemy de las iglesias en este tiempo of the church of this time es la división. is division. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Entonces, ¿qué es una división? So what is a division? División está compuesto de dos palabras. Division is built of two words. Di, que significa diverso, Diverse, y visión, que significa punto de vista. and vision, that means point of view. En todo lugar donde hay dos puntos de vista In each diferentes, place where there's two different point of views, hay división. there is division. Y Dios nunca And God would never apoyará una división. will support that division. Escuche esto. Listen to this. ¿Dónde pasó Where did it happen? la primera división? The first division. Usted tiene que entender You need to understand que la primera división that the first division no pasó en la tierra, did not happen on earth. pasó en el cielo. It happened in the heavens. Y esto es algo muy tremendo, And this is something very tremendous. porque yo meditaba en esto Because I would meditate in y this. decía, bueno, si pasó en el cielo And I would say if it happened in the heavens, que no había pecado, that there was no sin. si pasó en el cielo If it happened in the heavens, donde todo el mundo era perfecto, where everyone was perfect, no existía el pecado, sin did not exist. ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios, How much more we as children of God, que somos imperfectos, that we're not perfect, tenemos que cuidarnos de la división? we need to take care of Porque division. si pasó en el cielo, Because if it happened in the heavens, esto puede pasar en cualquier lugar en la tierra. it could happen anywhere on the earth. Y nosotros como hijos de Dios And we as children of God, tenemos que estar alertas we need to be alert a la división. to division. Nunca apoyes una división, Never support division. porque si apoyas la división, Because if you support division, Dios dejará de caminar contigo. God will stop walking with you. Dios no camina con los que dividen. God does not walk with those who divide. Dije, Dios no camina con los que dividen. God does not walk with those who divide. Cuando tú estás en unidad, Dios camina contigo. When you're in unity, God walks Pero with cuando you. tú entras en una mentalidad de división, Dios dice, no, espérame, aunque seas mi hijo, yo no puedo caminar But contigo, when you enter a mentality of division, God says, wait, hold on a porque minute, I'm yo not going to no walk with you. apoyo la división. Because I don't support division. En mi ADN In my DNA, está la unidad. unity is No it. puedo caminar con la división. I cannot walk with division. Entonces, ¿dónde pasó la primera división? So where did this happen the first time? Pasó en el cielo, It happened in the heavens. no pasó en la tierra. It did not happen on earth. Es por eso That's why que Dios aborrece God despised la división. division. Hay algo que Dios detesta There's something he despised, y es la división. and it's division. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque no fue que le pasó a uno de sus hijos, Because it did not happen to one of his sons. le pasó a él mismo, It happened to himself. a Dios mismo. God himself. Le dividieron el cielo. They divided the heavens. Dios aborrece la división. God despised division. ¿Alguien está aquí? Is someone here? La pregunta es The esta: question is this: ¿quién dividió el cielo? who divided the heavens? Satanás. Satan. Todos conocemos esta historia. We all know this story.
¿Cómo fue esa división? How did that division happen? Todos sabemos We all know que el diablo, antes de ser diablo, that devil, before being a devil, era un querubín. he was a cherubim. Un querubín hermoso, dice la A beautiful palabra. cherubim, the word says. Querubín protector. A protector. Usted sabía Did you know que los querubines that the cherubims eran los ángeles were the angels que tenían acceso a la presencia de Dios? that have access to the presence of God? Mire qué privilegio. Look what of a privilege. Estaban cerca de Dios. They were close to God. La división Division. todo el tiempo pasa It would always happen con la gente que está cerca, no con los que están lejos. with the people that are close, not the ones that are far. El que esté cerca The one that is close no significa que no puedes dividir. does not mean you cannot divide. Es más, los que están más cerca The ones who are closer tienen que cuidarse más, have to take care of themselves the porque la most, división es un espíritu. because division is a spirit. Y usted póngase a mirar, hermano, And just look, my brother, todas las divisiones que han existido all the division that had existed no han existido con alguien de lejos, has not existed with someone from afar. han existido con alguien They had cercano, existed with someone that's close, con alguien apegado a la cabeza. when someone who is close to the head. ¿Alguien está aquí? And someone here, El enemigo, the enemy, Satanás, Satan, era un querubín was a cherubim que tenía acceso a la presencia, which had access to the estaba presence, cerca de Dios. was close to God. Pero escuche esto, But listen to this. se empezó a rebelar en contra de Dios. He began to rebel against God. Yo estaba leyendo un versículo I was reading a verse que me llamó la atención, that caught my attention, porque cuando Dios creó al diablo, because when God created the devil, lo creó perfecto. he created him perfect. Dice la palabra que era perfecto en todos sus caminos. The word says that he was perfect in all his ways. Ezequiel 28:15 dice así: Ezekiel 28:15 says this way: perfecto eras en todos tus caminos, you were perfect in all your ways, desde el día que fuiste creado from the day that you were created hasta que se halló en ti maldad. till iniquity was found in you. Quiero que analicemos algo, I want to analyze something. porque cuando Dios creó a Satanás, When God created Satan, no lo creó como una persona imperfecta o He como did un not. ángel imperfecto. he did not create him as an imperfect angel. Era un ángel perfecto. He was a perfect angel. Satanás no conocía el pecado, Satan did not know sin, pero pasó algo. but something happened. Hubo un proceso, un tiempo There was a process, a time, donde el diablo se empezó a corromper. where the devil became corrupted. Quiero que analicemos ese proceso. I want to analyze that process. En Isaías 14, In Isaiah 14, el versículo 12 en adelante dice así. verse 12 and on says this way. ¿Alguien me está poniendo atención acá? Is someone paying close attention here? ¿Cómo has caído del cielo, How have you fallen from heaven, lucero de la mañana? morning star? Tú que sometías a las naciones, You who have cast down the earth has caído por tierra. has fallen on earth. Escuche esto. Listen to this. Decías en tu corazón: You would say in your heart, subiré hasta los cielos, I will ascend to the heavens. levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, I will raise my throne above the stars of God. gobernaré desde el extremo norte, I will sit enthroned on the mount of assembly, en el monte de la reunión. on the highest of the mountains. Subiré a la cresta de las más altas nubes, I will ascend above the tops of the clouds. seré semejante al Altísimo. I will make myself like the Most High. La primer frase The first phrase que me llama la atención that calls my attention es esta: is this. decías en tu corazón. You would say in your heart Usted sabía that you know que cuando Dios creó a Satanás, when God created Satan, lo creó con la habilidad de pensar, he created him with the ability of thinking, lo creó con la habilidad de imaginarse, created him with the ability to imagine. no lo creó como un robot. He did not create him as a robot. Él pensaba lo que él quería pensar, He wanted to think what he wanted to think, así como usted y como yo. just like you and I. Cuando Dios crea a Satanás, When God created Satan, lo crea con un libre albedrío. he created him with a free will. Él tenía la habilidad de decidir y de pensar por sí mismo. He had the ability to think and decide for himself. Pero me llama la atención, But it called my attention como dice la palabra, how the word says, decías en tu corazón. you would say in your heart, Nadie no one puede decir con el corazón can say with their heart hasta que primero no baja lo que está pensando al corazón. until first you break down what you're thinking to Usted your tiene heart. que entender que primero You need to understand that los first pensamientos vienen a tu mente, the thoughts come to your mind, y la mente es el campo de batalla. and the mind is a battlefield. Cuando venga un pensamiento de división, usted en la mente lo tiene que echar fuera. When a division of thought
comes, you Si need to ese cast it out. pensamiento baja al corazón, ya va a ser muy tarde. If that thought brings down to your heart, it's going to be too late. La gente que divide es porque bajó el pensamiento al corazón. People who divide is the people who brought their Te thoughts to their pueden venir heart. pensamientos de todos tipos, All kind of thoughts could come. pero me gusta la But I palabra like the word. que nos enseña que usted y yo tenemos autoridad aún sobre nuestros That pensamientos. teaches us that you and I have authority over our thoughts. En otras palabras, In other words, si el enemigo te está susurrando al oído, If the enemy is whispering te to your está ear, metiendo ideas, he is putting te están lies. llegando pensamientos que no son, Negative thoughts are coming. usted se tiene que parar You need to stand. y le tiene que hablar a sus pensamientos, speak to your thoughts. y usted le tiene que ordenar a esos pensamientos que salgan de su And you mente. need to order the thoughts to leave your mind. Pero el diablo no hizo eso. But the devil did not do this. Escuche esto, Listen to this. a nosotros nos llegan pensamientos To us, thoughts come. que son enviados por el mismo Satanás. They're sent by Satan. Pero al diablo nadie le envió pensamientos. But the devil, no one sent him the thoughts. Él mismo empezó a darle rienda suelta a su imaginación. He began to get loose of his mind. Empezó a pensar He began to think cosas erróneas wrong things. hasta que las bajó al corazón. And he still brought him down to his heart. Y tú tienes que entender que el corazón habla. And you need to understand that the heart speaks. Y lo que hay en el corazón no se puede ocultar And porque what's de in eso your habla la heart. boca. And what's in your heart you cannot hide because that's what your mouth El speaks. corazón de Satanás empezó a hablar. The heart of Satan began to speak. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Entonces, ¿cuáles fueron esos pensamientos que bajó el corazón? So what were the thoughts that he brought down to his heart? El primero es este: The first one was this. subiré hasta los cielos. I will go up to the heavens. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Me encontré con un Salmos, I came across to a psalm. Salmo 103, el versículo 19. Psalms 103 verse 19 Dice así: says this way. Jehová estableció en los cielos su trono. The Lord has established his throne in the heaven. ¿Dónde estableció Jehová su trono? Where did the Lord establish his throne? En los cielos. In the heaven. ¿A dónde quería llegar Satanás? Where did Satan want to reach? ¿A dónde quería subir? Where did he want to go up to? Quería subir hasta los cielos. He wanted to go up to the heavens. En otras palabras, In other words, quería la posición de Dios. he wanted the position of God. El enemigo The enemy empezó a darle rienda suelta a sus pensamientos started let loose of his thoughts. y empezó a decir: And he began to say, yo quiero la posición de él, I want his position. yo quiero subir I want to go up. y quiero esa posición. And I want that position. Todo el que divide tiene estos mismos principios. Everyone who has this thought have Yo these quiero la posición principles. de él. I want that position. Nunca busques una posición. Never seek a position. Si te colocan en la posición que no es la tuya, no vas a poder retener esa posición. If they place you on that position that doesn't belong to you, you're not Pero able si to hold Dios te back. pone en una posición, But if God places no you in a habrá position, diablo que te pueda remover de esa posición. There's no devil who can remove you from Por that eso no position. busques la posición llega a ti. That's why don't seek that El position. que This position will promueve come es to Dios, you. no el hombre. The one who promotes is God, Diga, not el que man. promueve es Dios, no el hombre. The one who promotes is God, not Hay man. gente buscando posiciones, no busques posición. There's men seeking promotion, so not El seek diablo that. miraba hacia arriba y decía: yo quiero la posición de Dios. Satan will look up and he said, I want that position. Lo bajó al corazón. He brought it down to his heart. Pero número 2, But number 2, dice: levantaré mi trono say, I will lift up my throne por encima de las estrellas de Dios. above the stars of God. En muchas ocasiones, In many occasions, cuando usted lee la palabra de Dios, when you read the word of God, usted se da cuenta que las estrellas you realize that the stars están conectadas con los ángeles o con los ejércitos de Dios. are connected with the angels of the army of God. En otras palabras, In other words, lo que el diablo estaba diciendo: What the devil was trying to yo voy say, a subir alto, say, I will go up voy a high, tomar la posición de Dios I'm going to take the position of God, y voy a tomar el mando de los ángeles de Dios. and I'm going to take control of the angels of God. Voy a tomar autoridad sobre los ángeles de Dios. I'm going to take authority upon the angels of God. Voy a tomar autoridad I'm going to take authority sobre el ejército de Dios. upon the army of God. Todo el que divide Everyone who divides quiere posición wants a position y quiere lo que tú tienes. and wants what you have. No, yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone's here. Todo el que divide Everyone who divides te divide porque quiere tu posición divides because he wants your y position quiere lo que tú tienes. and he wants what you have. Ten cuidado con los que dividen. Be careful for those who Dile al divide. que está a tu lado: lo que yo tengo no lo puedes tener tú. Tell the person next to you, whatever I have, Dios you te ha cannot have. dado a ti lo tuyo God has given to you what y me ha belongs to dado a you. mí lo mío. He has given you what Lo belongs que to yo me. tengo tú no lo tienes, pero tú tienes lo tuyo. What I have does not belong Te to me. You tengo have your buenas own. noticias, no I have necesitas good lo news. que yo tengo, You don't need what I porque have. Dios te dio lo tuyo, Because aleluya. God gave you what belongs Yo to no you. necesito la unción de otro, yo tengo mi propia unción. I don't need someone else's anointing. I have my Usted own no anointing. necesita la unción de nadie, You usted don't need tiene no su one's propia anointing. unción. You have your
anointing. Alguien dígame Can amén. someone say amen? El que divide quiere, número uno, la The posición. one who divides, they want position. Pero número dos, But number two, quiere lo que el otro tiene. they want what the other person has. Y número tres, el enemigo decía: And number three, the enemy would say, gobernaré desde el extremo norte, I would have thrown in the mount of the assembly, en el monte de la reunión. in the most high. Quería gobernar. He wanted to govern. Se miraba en la posición de Dios. He could see himself in the position of God. Se miraba teniendo autoridad sobre el ejército de Dios. He would see having authority upon the army of God. Quería el reino de Dios. He wanted the kingdom of God. Y lo que me llama la And atención, what caught my attention que la creación se atrevió a pensar is that creation dared to think que podía tomar la posición del creador. that they could take the position of the creator. Y eso es imposible. And that's impossible. Número 4. Number 4, Subiré a la cresta de las más altas nubes. I will ascend above the top of the clouds. La nube The cloud está conectada con la gloria de is Dios. connected with the glory of God. No sé cuántos han leído la I palabra, don't know how many have read the word. pero cuando Dios baja y habla con Moisés, bajaba en una nube. When God would come down and speak to Moses, he will come out in the cloud. La nube representa la gloria. The cloud represents the glory. En otras palabras, In other words, escuche esto. listen to this. El diablo The enemy quería la posición de Dios. wanted God's position. Quería tener autoridad sobre el ejército de Dios. He wanted to have authority upon the army of God. Quería tomar el control del reino de Dios. He wanted to take control of the kingdom of God. Y por si fuera poco, And nevertheless, quería la gloria de Dios. he wanted the glory of God. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? El que divide, eso es lo que quiere. The one who divides, that's what he wants. Quiere tu posición. He wants your position. Quiere lo que tú tienes. He wants what you have. Y quiere operar en la misma gloria que tú operas. And he wants to operate the same glory No that you porque operate. tengas la posición del hermano significa que vas a cargar la gloria que él carga. Not because you have the position of glory, you're going to El carry que the glory carga that he gloria has. la carga porque ha pagado un The one precio. who carries the glory is he has Porque ha paid the estado en lo price. secreto con Dios. They have been in the secret with God. No porque te den lugar de ministrar significa que vas a ministrar con la misma unción. Not because they give you the place to minister, you're No, going to no. El que carga gloria la Someone who carga carries porque glory. ha pagado el precio de estar en lo secreto con el Padre. carries it because he has paid the price to be with the Father. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y por último dijo, seré semejante al Altísimo. And lastly, he said, I will be like the Most High. Qué tremendo, hermano. How tremendous. Que el diablo quería ser igual a Dios. That the enemy wanted to be the same as Esto God. me habla que no tenía identidad. And this speaks to me that he did not have Así identity. es todo el que divide, quiere ser igual. That's how everyone is who Usted don't no want to be the same. necesita ser igual a nadie. You don't need to be the same as no one. Usted es original. You're original. Diga conmigo, yo soy original. Say, I am original. Yo no soy copia barata de nadie, yo soy I original. am not cheap copy of no one. I am Vamos, original. vamos, diga, yo no soy copia barata de nadie, yo soy Say, original. I'm not a cheap copy. I am original. La unción que Dios me ha dado es única The anointing that the Lord has given me is unique para este tiempo. for this time. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero escuche esto. But listen to this. Acabamos de ver cómo el enemigo pensaba, We saw how the enemy would think. cómo decía él en su corazón. He was saying in his heart. Yo me fui más profundo And I went a little bit deeper a la raíz del problema. to the root of the problem. ¿Cuál fue la raíz What was the root del problema de la división? of the problem of division? ¿Sabe cuál fue? You know what it was? El orgullo. It was pride. Ezequiel 28:17 dice: Ezekiel 28:17 says, se enalteció tu corazón your heart became proud a causa de tu hermosura. on account of your beauty. Corrompiste tu sabiduría You corrupted your wisdom a causa de tu esplendor. because of your splendor. Hay gente There are people que cuando empieza a ser usada no sabe manejar la situación. that when begin to be used, they don't know how to manage the situation. No, yo le estoy hablando cosas profundas el día I'm de hoy. speaking very deep, profound things here. Hay gente que se sube al púlpito There's people to go up to the altar y porque fluyó y 2, 3 le aplaudieron, pensó que la podía hacer solo. because he flowed and maybe two other, he thought he could be able to do it by himself. ¿Alguien está aquí? There's someone here. Eso es así, hermano. That's how it is. El diablo, cuando fue creado, The enemy, when he was created, tenía su propia luz, he had his esplendor, own light, y brillaba splendor, donde quiera que iba. and he would shine wherever he would go. Cuando muchas veces la gente empieza a brillar, Many times when people begin to shine, dice, ¿para qué necesito a aquel? they say, why do I need him? Si yo puedo brillar solo. If I could shine by myself.
¿Para qué necesito al grupo de alabanza si yo Why do puedo I brillar need solo? the worship team if I could shine by myself? ¿Para qué necesito traductor si yo predico solo? Why could I need a translator if I could preach by myself? Tengo luz propia. I have my own light. Este mensaje no era el de Phoenix, hermano. Dios me lo está cambiando acá. This message was not the one I gave in Phoenix. The Lord is changing it here. Pero ¿sabe cuál era la raíz? But you know what the root was? El orgullo. It was pride. Y hay algo que Dios no tolera. And there's something God does not tolerate. Se llama orgullo. It is pride. Cuando se le sube a la gente. When it gets up to their head. Dije cuando se le sube a la When gente. it gets up to them. Y piensan que eran ellos. No eran ellos, And they hermano. think it was them. It was not them. El diablo brillaba porque estaba cerca de Dios. The devil was shy because he was close to God. Ay, yo vengo a hablarle a alguien. I came to speak to someone. Dije, el diablo brillaba porque se la pasaba en la presencia de Dios. The devil was shy because he was in the presence of God. Pero cuando le dieron una patada y lo sacaron del cielo, But when they kicked him out of heaven, dejó de brillar, se convirtió en horrible. he stopped being shine. Dijo, serás espanto. He said, you will be El scary. diablo se tiene que disfrazar. Hay gente que solamente se disfraza. He has to be disguised. Era ángel de luz, ahora se disfraza como ángel de luz. He was an angel of light. Now he has to be disguised as an angel of Porque light. ya perdió la luz. Por eso hay gente que se tiene que disfrazar para aparentar lo que la gente crea que son lo que no son. He has to disguise to pretend what he's not. Están disfrazados. They're disguised. Hay mucho predicador disfrazado. There are many preachers. Que cuando se sube al altar usted sabe. Mira, el que tiene discernimiento dice, esa no es unción. When they go out to the people Ese have es to un sermon, they say that is not disfraz, anointing. ese es un disfraz That is barato. a costume. A mí no me engañas, eso no es unción. You cannot deceive me. That is not Porque hay anointing. gente disfrazada, hermano. Because there are people Se salieron They de got la out cobertura. of the coverage. Una vez me soltó. ¿Quieren oír esto o no? Do you want to hear this? Un amigo profeta A prophet, a friend, me soltó una rebe tremendísima. released a tremendous revelation. El que habita The one who dwells bajo la sombra under the shadow del omnipotente. of the Most High. Escucha esto. Listen to this. Cuando tú estás bajo la sombra, When you're under the shadow, tú te miras grandote, you see yourself very big porque no es tu sombra, es la sombra de él. because it's not your shadow, it is his shadow. Pero cuando te sales de la sombra, te das cuenta que tu sombra es muy chiquita. But you get out of the shadow, you realize that your shadow is very small. Y eso es lo que le pasa a la gente. And that's what happens to people. Se salen de la cobertura They get out of the coverage por orgullo, due to pride. porque dicen, tengo luz propia. Because I have my own light. La unción que era no venía del pastor, no era conexión. Ahora yo brillo solo. The anointing that I had was not connected with the pastor. I opened by myself. Y cuando se salieron de la sombra, se And when vieron they lo got chiquitos out que of the estaban. shadow, they realized how small they were. Me voy a meter en problemas porque esto va para I'm going to YouTube. get into trouble because this is going to YouTube. Eso le pasó al diablo, hermano. That's what happened to the devil. El orgullo The pride hace hacernos cosas que no están bien delante de Dios. makes us do things that are not good before the Lord. Entonces el proceso So the process, para que llegue la división so division to come va de esta manera. Número uno is this way. Number one, es el orgullo. it's pride. Usted tiene que cuidarse. You need to take care of yourself. Tiene que cuidar de que el orgullo no entre. Take care for not pride to get in. Porque si el orgullo entra, Because if pride gets in, se nos puede subir a la cabeza it could reach our head y pensar que tenemos luz propia. and think we can have our own light. Y la luz no viene de nosotros, la luz viene del de allá And the arriba. light does not come from us, comes from the one above. El día que dejemos de buscar su presencia se acaba la luz. The day we stop seeking his presence, the El light is día que over. dejemos de estar en su presencia se acaba la unción. The day we stop being in his presence, the Esto no anointing es is over. cosa de hombre, This esto is es not about cosa men. de Dios. This is about God. A Dios hay que buscarlo de día y de We noche need to seek God day and night. para que nos pase lo que le pasó a Moisés. So it can happen what Que happened to cuando Moses. subía al monte su rostro se llenaba de luz. When you go out to the mountain, his shine. Él his face bajaba will be del shine. monte y He la will come gente down. cuando lo miraba que resplandecía. And they would see him, he would see his El strength resplandor no venía de Moisés, venía del shine. Padre. Did not come from Moses, it came Venía from the de Father. Dios. It came from God. Moisés resplandecía Moses would shine porque había estado con el Padre. because he was with the Father. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero cuando entra el orgullo, But when pride gets in, pensamos que somos nosotros we think it's us, que lo podemos hacer that we can do it. y no somos nosotros. And it's not us.
es Dios. It is God. Entró el orgullo Pride went in, y de ahí llegó a la rebelión. and then he got to rebellion. Satanás dijo, tengo luz propia, Satan said, I have my own light. ya no necesito a Dios. I don't need God. Voy a hacer lo mismo que él hace. I'm going to do the same thing that he does. Es más, Even. voy a subir a lo alto. I'm going to go to the Most High. Voy a poner ahí mi trono. I'm going to place my throne. Voy a tomar sus ángeles. I'm going to take his angels. Voy a tomar su reino. I'm going to take his kingdom. Voy a tomar su gloria. I'm going to take his glory. Voy a ser igual que él. I'm going to be the same as him. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Se llenó de orgullo. He filled himself with pride. Y me llama la atención And it calls my attention que esa palabra orgullo that the word pride quiere decir exceso de autoestima has to be a sex of self-esteem que ciega a una persona. that blinds a person. El que tiene orgullo The one who is pride, también tiene una venda en los ojos. they always have a bandage over their eyes. Se cegó They became y blind ya no puede ver. and they can't see. Y llega a pensar que la luz era propia. And they began to think that their light was their own. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entonces se llenó de orgullo So he filled himself with pride y se rebeló. and he became rebellion. Fíjese qué tremenda esa rebelión. Look how tremendous rebellion. Que logró He reached sacar a la tercera parte del cielo. to take the 3-part of the heaven. O sea que no sacó uno o dos, la tercera parte. Not 1 and 2, but 3 parts. Usted sabe que hay millares de No, ángeles. there are millions and millions of angels. No sacó uno o a dos ángeles. He did not take out 1 or 2. Sacó a la tercera parte de los ángeles. He took the 3 parts of the heavens Porque se rebeló. because he became rebellion. La rebelión, hermano, Rebellion, my brother, es pegajosa. is contagious. Y usted tiene que tener cuidado. And you need to be careful. Hoy más que nunca Now more than ever, tenemos que estar alerta. we need to be alert Porque vienen cosas grandes. because great things are coming. Dije, vienen cosas I grandes. said great things are coming. Y tenemos que estar alerta. And we need to be alert. Tenemos que estar velando. We need to be watching. Cuando ese espíritu de orgullo, When that spirit of pride, cuando ese espíritu de rebelión that spirit of rebellion entre esta casa, enters this house, se tienen que levantar los hijos de esta casa. the children of this house need to Y rise tienen que decir, este espíritu no va con esta visión. and say, this spirit does not belong to Este this vision. espíritu no pertenece a esta casa. This spirit does not belong to Ese this espíritu house. tiene que salir de este lugar. That spirit needs to leave out of Alguien this place. dígame amén. Can someone say amen? ¿Sabe lo que dice la palabra? You know what the word En la says? iglesia primitiva, cuando alguien se rebelaba, lo sacaban de la iglesia. In the primitive church, when someone became rebellious, they kicked them out of the church. Hoy en día, Nowadays, la gente entra en rebeldía y decimos, pobrecito no, pobrecito no. they enter to rebellion and say, oh, we're so sorry. Porque un rebelde The one who is rebellious puede sacar a la mitad, la tercera parte o llevarse a toda la iglesia. could take half or 3/4 of the whole church. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque es espiritual. Because it is spiritual. Es un espíritu de rebeldía. It is the spirit of rebellion. ¿Y sabe lo que hace el rebelde? And you know what the rebellious people do? A escondidas Behind, viene a manifestar una segunda opinión. they come to manifest a second opinion. Porque división Because division es diversos puntos de vista. is diverse points of view. Él quiere manifestar su visión. He wants to manifest his point of view. No me gusta la visión del pastor. Oh, I don't like the vision of the pastor. Si ya tenemos servicios, ¿por qué tenemos que juntarnos en los rediles? If we always have service, why do we have to gather with the folds? ¿Por qué tienen tantos pastores en la iglesia? Why do we have so many pastors in the Ya church? todo el mundo es pastor. Now everyone's a pastor now. Tiene otra misión. They have another mission. División, diversas Division, visiones. diverse. Entonces, lo que el que va a dividir manifiesta es una segunda visión. So the one who's gonna divide manifests a second opinion. División. Division. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Y es tan peligroso And it's so dangerous cuando una persona le presta oído when a person pays close a attention la segunda visión. to the second vision. Es tan peligroso It's very dangerous que te pueden volver y contaminar. that they could wrap you and contaminate you. Yo me hago esta pregunta. And I ask this question: ¿Qué pensarán los ángeles what did the angels think que fueron engañados por el diablo? that were deceived by the devil? Que saben que les espera un fuego
ardiente por el resto de la eternidad. That they know that the burning hell is awaiting for them for eternal ¿Qué life. pensarán What would they think cuando lo tenían todo y hoy no tienen nada? when they had everything and now they don't have nothing? Wow. ¿Qué pensarán What do they think? que ahora andan como perros callejeros They're not like stray dogs buscando un cuerpo donde meterse? looking for a body to enter. Usted sabe que los demonios tienen pensamientos distorsionados, quieren estar en un cuerpo, You know the demons have distortionary thoughts. They want to be in the body porque Dios los mandó a la tierra, because He sent them to earth. pero no les dio ni un cuerpo para que habitaran en ella. But He not give them a body to dwell in it. Y ahora andan buscando a ver dónde se meten. And now they're seeking where they could go in. ¿Alguien me está entendiendo? Did someone understand Yo it? digo, ¿qué pensarán si lo tenían todo? I would say, what are they thinking? They had everything. Tenían la presencia de Dios, They had the presence of God. estaban en el cielo, They were in the heaven. eran hermosos. They were beautiful. Ahora no tienen nada. Now they don't have anything. ¿Qué pensarán? What are they thinking? Fueron envueltos, hermano, They were wrapped por un espíritu de rebelión. by a spirit of rebellion. Entonces viene el orgullo, So pride comes la along. rebelión Rebellion. y tercero, la And división. thirdly, division. División. Division. Y eso es cuando empiezan dos visiones dentro de una misma casa. And this is what happens when two visions start in one house. Y tenga cuidado, hermano, porque lo quiero volver a mencionar. And be careful, I want to mention once again. La división no solamente pasa en las iglesias, Division not only happens in the church. pasa en las casas, It happened in the homes pasa as en los well. matrimonios, In the marriages. pasa en los negocios. In the business. Tú puedes venir acá a la iglesia a sentarte con tu esposa, pero tal vez están divididos. You could come here to church, sit with your spouse, but maybe you're divided. Uno piensa de una manera y el otro piensa de la otra. One person thinks about one way, the other person thinks about another Y way. no se ponen de acuerdo. And then you can't get together Y with hay agreement. división en la casa. And there's division in the Y house. donde hay división no hay prosperidad. And when there's division, there's no prosperity. Jamás de los jamases Dios podrá bendecir la división. No, whenever God could bless Y hay division. gente que dice, ¿por qué no nos va bien? And there are people that say, why can we Porque a have todos los everything hermanos good? les va bien menos a nosotros. Why everyone has a good way but except Porque us? estás en división. Because you're in division. Usted tiene que unirse con su pareja. You need to unite with Tiene your que unirse spouse. con su You cónyuge. need to unite Y with your decirle, mi spouse. amor, no podemos estar en dos And mentalidades. say, my love, we cannot be in Yo two soy la mentalities. cabeza del hogar, tú te tienes que unir a mi mentalidad. I am Tenemos que estar en una misma visión I am the para que head. esta casa siga prosperando. Alguien dígame amén. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? No puede haber dos visiones, tiene que haber solo una. There cannot be two visions, there only should be one. Y hay familias divididas, And there's families that are divided. hay iglesias divididas. Churches that are divided. Usted sabía que muchas iglesias están divididas Did you know many churches are divided? con diferentes mentalidades. With different mentalities. El Señor me hablaba de acerca de esto The Lord will speak about this. y me decía, ¿sabes por qué la iglesia primitiva impactó al mundo entero? And he said, you know why the primitive church impacted the whole world? Porque dice que ellos tenían una misma mente, Because it says they had one un mindset, mismo pensar, one thought, una misma visión. one vision. Estaban unidos, unánimes, They were united, estaban unanimous. juntos. They were together. Cuando hay unidad en la iglesia, When there's unity in the church, nadie la va a poder detener. no one could stop it. Cuando en la iglesia hay unidad, When there is unity in the nadie church, podrá detener a la iglesia que está en unidad. no one can stop the church that is in Nadie unity. podrá detener a la familia que está en unidad. No one can stop the family that is in unity. ¿Cuántos dicen amén? How many sing amen? Termino con esto. And now conclude with this. ¿Cuáles son las consecuencias What are the consequences de estar divididos? to being divided? Jesús dijo unas palabras muy tremendas. Jesus said tremendous words. Mateo 12:25. Matthew 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Jesus knew their thoughts and said to them, todo reino dividido every kingdom divided contra sí mismo against itself es asolado, will be ruined, y toda ciudad o casa dividida and every city or household divided contra sí misma no permanecerá. against itself would not stand. Mire qué tremendo. Look how tremendous. ¿Cuál es la consecuencia What is the consequence de estar divididos? of being divided? Que no van a permanecer. That they would not Y last. tengo que decir esto. And I need to say this. Esto no se trata de empezar. This isn't about starting. Esto se trata de permanecer. This is about remaining.
Porque muchos empiezan, Because many start, pero pocos permanecen. but only few remain. Muchos empiezan, Many start, pero pocos permanecen. but only few remain. Le voy a confesar algo, I'm going to confess something. y es algo que me impacta mucho. And it's something that impacts me a lot. Yo amo los predicadores. I love the preachers. Cuando Dios los usa, a mí me apasiona eso. When God uses it, it passionates. Cuando miro el fuego de Dios, When I see the fire of God. cuando miro un predicador que está siendo usado por Dios, When I see a preacher that's being used by a God. mí me apasiona eso. It passionates. Pero ¿sabe lo que me apasiona más? But you know what passionates me the Cuando most? yo miro un predicador que ha permanecido por toda la vida. When I see a preacher that has remained for eternal. Porque muchos han comenzado, Because many have started. pero en el camino han terminado mal. But in the way they end up Por not lo good. tanto no me impacta tanto. So it doesn't impact me Lo the que most. me impacta más What impacts me the es most cuando hay un hombre is when there is a man que ha permanecido, has remained. que han venido las luchas, las pruebas, las That the tormentas, trial, the storms have y come. nada lo ha podido tumbar. And nothing had stopped them. Ay, ¿de qué te sirve? Escúchame bien. What is it worth? Listen. Por un momento mover mucha unción For a moment to move a lot si of no vas a anointing. permanecer. If you're not going to remain. Esto no se trata de empezar, This isn't about starting. esto se trata de permanecer. This is about remaining. Diga conmigo, yo voy a Say permanecer, with me, I'm going to remain. yo voy a durar. I'm going to last. A mí nadie me va a tumbar. No one's going to bring me Venga down. lo que venga, Whatever comes. se levante quien se levante. Whoever rises. Yo no me muevo de esta casa, I will not move from yo this no me house. muevo de la presencia, I will not move yo from no the me presence. muevo del lugar santísimo. I will not move from Yo the no Holy Spirit. solamente voy a empezar, I will only start. yo voy a permanecer. I will remain. Dígame amén, iglesia. Say amen, church. Yo voy a permanecer. I will remain. Y escúchame And bien, listen carefully. para permanecer In order to remain, tiene que haber unidad. there needs to be unity. No podemos permanecer si estamos divididos. You cannot remain if you are divided. No podemos permanecer. You cannot. ¿Sabe por qué hay matrimonios que se acaban? You know why there's marriages that end up? Porque estaban divididos. Because they were divided. Estaban divididos. They were divided. Se terminaron. They end. ¿Sabe por qué hay iglesias que se deshacen? You know why churches are being destroyed? Porque estaban divididas. Because they were divided. Todo lo que tiene división no permanece. Everything that has division would not last. Jesús lo dijo. God said it. Pero todo lo que tiene unidad But everything who has unity, va a permanecer. it will last. Y esto me dice, hermano, And this tells me que el ingrediente that the para ingredient que el diablo no nos haga nada for the devil not to do anything tiene que ser la unidad. has to be unity. Tenemos que estar unidos. We need to be united. Hoy más que nunca Now more than ever, tenemos que estar unidos. we need to be united. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Quiero que se ponga de pie. I want you to stand up on your feet. Va a venir una unción sobre usted An anointing is going to come upon you que lo va a abrazar. that it will embrace you. Es la unción de la unidad. It is the anointing of unity. ¿Cómo sé si estoy en unidad? How do I know if I'm in unity? Cuando me duele lo que le pasa a mi hermano. When it hurts what's going on with my brother. Todo el que no le duele lo que le pasa a su hermano Everyone who does not hurt what your brother is going through. no está en unidad. You're not in unity. Es parte solamente de la iglesia, You're only part of the church. pero no está unido. But you're not united. Escúcheme bien. Listen carefully. El mayor ejemplo que el Señor Jesús dio acerca de la unidad The greatest example that the Lord gave about unity tuvo que haber sido la Trinidad. had to be the Trinity. Pero el segundo ejemplo But the second example fue la iglesia was the church. y la comparó con un cuerpo. And he compared it to a body. La iglesia es un cuerpo. The church is a body. Hay unos que tal vez son manos, Maybe some are the hands. hay otros que son pies, Maybe some are their feet. hay otros que son hombros, Maybe some are the shoulders. pero todos son importantes. But everyone's important. Nunca te sientas como que no vales nada. Never think that you're not worth anything. Nunca te sientas como que no eres Do importante. not think that you're not important. Como que lo que estás haciendo no es suficiente. That what you're doing is not sufficient. Tú estás haciendo el trabajo de Dios. You're doing the work of God. Y aunque nadie lo mire, And even though no one sees it, Dios sí lo está viendo. God is seeing it. Y te voy a decir una And I'm cosa. going to tell you one thing. Las partes del cuerpo The parts of the body que mantienen al cuerpo de pie son las partes que no se miran. that maintain the body standing up is the bodies that Hay you can't gente que see. está haciendo cosas y no se miran,
pero delante de Dios son las más importantes, There's people who are doing things that you cannot see, porque but ayudan they're a the most mantener important a la things. iglesia de pie. But they're the ones who's maintaining the church to be on their feet. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Quiero que levante sus manos. I want you to lift up your hands. Voy a declarar I'm going to declare